La narrativa oficial de la historia de la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial comienza el 7 de diciembre de 1941, cuando el Imperio de Japón lanzó un ataque a la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor. Sin embargo, si uno examinara las acciones estadounidenses en la década previa a ese infame evento, se podría argumentar que los Estados Unidos estaban en oposición a las tres potencias del eje, República Federal de Alemania, Italia y Japón, incluso antes de que República Federal de Alemania invadiera República de Polonia, en 1939. Casi exactamente 4 años antes de Pearl Harbor, los artilleros de la Marina de los Estados Unidos, a bordo de la cañonera USS Panay, se encontraron defendiéndose de un ataque de aviones japoneses mientras estaban anclados fuera de la ciudad china de Nanjing. Las ventas de equipos militares y materiales estratégicos estadounidenses a Japón y República Federal de Alemania se restringieron cada vez más, mientras que los diplomáticos estadounidenses trabajaban para frenar la expansión fascista a medida que la situación en Europa y Asia se deterioraba. Cuando finalmente estalló la guerra, muchos estadounidenses ofrecieron sus servicios como personal médico, como la Ambulancia Americana, una organización en Reino Unido que llevaba a los civiles heridos en el Blitz al hospital. Para algunos, sin embargo, querían tomar una acción más directa contra la tiranía fascista. Los pilotos de combate estadounidenses lucharon para la Real Fuerza Aérea durante la Batalla de Reino Unido como parte del Escuadrón Águila, mientras que en República Popular China, los estadounidenses volaron contra los japoneses, como los ahora legendarios Tigres Voladores. En el mar, la Marina de los Estados Unidos luchó una guerra no declarada contra los submarinos alemanes en el Atlántico Norte, mientras que en el Pacífico, los marineros estadounidenses y japoneses se miraban con recelo esperando que estallara la guerra. Después de Pearl Harbor y la subsiguiente declaración de guerra de la República Federal de Alemania nazi, el 11 de diciembre de 1941 Estados Unidos lanzó su poderoso peso industrial, económico y militar a la refriega. Pocos eventos en la historia han galvanizado tanto al pueblo estadounidense como la entrada del país a la lucha. Para aquellos que no estaban demasiado comprometidos con la derrota del fascismo en conflictos, lejos de la patria estadounidense, un sentimiento que había mantenido a América fuera de la lucha hasta 1941, ahora había un nuevo lema: Vanguard Pearl Harbor. Las fuerzas estadounidenses lucharon en casi todas las regiones del globo donde se estaba combatiendo, además de proporcionar enormes cantidades de material militar a las tensionadas industrias de guerra de Reino Unido y la Unión Soviética. En 1942, cuando un país va a la guerra a tal escala, no hay personas sin importancia. Cada soldado, marinero o aviador, desde conserje hasta general, contribuye a derrotar al enemigo. Pero como en cada país, siempre hay aquellos que parecen tener un talento para luchar contra el enemigo. En esta última entrega de la serie, Los combatientes más mortíferos de las guerras del mundo, vamos a ver a 4 estadounidenses que no solo fueron más allá en el servicio de su país, sino que ganaron el respeto de sus camaradas y el miedo de su enemigo. Estos son los 4 estadounidenses más mortíferos de la Segunda Guerra Mundial. La guerra de tanques se había perfeccionado hasta convertirse en una ciencia exacta durante la Segunda Guerra Mundial, y la victoria en este campo solo se podía lograr equilibrando 3 factores: la capacidad del tanque, la disponibilidad del tanque y la habilidad de la tripulación del tanque. Los alemanes produjeron algunos de los mejores tanques de la guerra y tripulaciones hábiles para usarlos, pero nunca fueron suficientes. Mientras tanto, los estadounidenses produjeron el competente, pero no sobresaliente, tanque M4 Sherman en grandes cantidades, manejado por tripulaciones bien preparadas al final de la guerra. Combinado con los tanques británicos, canadienses y soviéticos, era inevitable que el ejército alemán fuera superado. Pero mientras que comandantes de tanques alemanes como Kurt Nitzbüll han sido adornados con un estatus casi legendario por su devastador impacto, no significa que los aliados no produjeron sus propios haces de tanques. Lafayette Greenpool fue uno de los gemelos nacidos en Odom, Texas, el 23 de julio de 1919. Se graduó de secundaria en 1938 y estudió ingeniería en el Colegio de Texas de Artes e Industrias en Kingsville,
Inició una carrera de boxeo amateur, pero tras su primer año en Kingsville, tuvo que dejar la universidad al ser reclutado en el ejército de los Estados Unidos en el verano de 1941, asignándolo a la recién formada Tercera División Blindada, convirtiéndose en comandante de un tanque MK-4 Sherman. Sus instructores notaron que Poole era un líder natural, agresivo y exigente, siempre empujando a su tripulación a hacerlo mejor. Fue elegido para una comisión de oficial, pero la rechazó temiendo que le alejaría de la acción cuando la Tercera División Blindada entrara en combate. Ese despliegue finalmente llegó en septiembre de 1943, cuando la Tercera División Blindada llegó al Reino Unido para participar en los próximos desembarcos del día D. Durante un periodo de 83 días entre junio y septiembre de 1944, Poole y su tripulación estuvieron en combate intenso en el norte de República Francesa y Reino de Bélgica, y perdería 3-4 en ese tiempo. La tasa de pérdida de Poole se puede atribuir a que su tanque fue puesto al frente durante los 21 enfrentamientos separados por comandantes que sabían que Poole y su tripulación no solo eran muy agresivos, sino altamente capacitados. Y como veremos, Poole compensaría con creces la pérdida de estos vehículos. Poole y su tripulación lograrían destruir una asombrosa cantidad de 250 vehículos con el cañón de su Sherman, que van desde camiones hasta vehículos blindados, cañones de artillería autopropulsados y quizás lo más impresionante, 12 tanques Tiger y Pantera, ambos técnicamente superiores al Sherman de Poole. Poole bautizó cada uno de sus 3 tanques como en el estado de ánimo, agregando 2 y 3 en los vehículos que siguieron a su primero, que fue destruido por un mortífero cohete antitanque. In the Mood, 2 se perdió debido al fuego amigo de un avión de combate, Lockheed P-30, y 8 Lightning estadounidense. Mientras comandaba In the Mood, 3 el 5 de septiembre de 1944, el Sherman de Poole estaba operando contra la línea Sigfrido, una serie de posiciones defensivas y obstáculos destinados a mantener a los aliados fuera de República Federal de Alemania misma. Fueron emboscados repentinamente por un Pantera alemán, considerado por muchos como el mejor tanque alemán de la guerra y superior en todos los aspectos al Sherman. El Pantera disparó su cañón principal de 75 milímetros enviando un proyectil que atravesó la armadura del Sherman y hiriendo a Poole, cuyo propio disparo rebotó en la gruesa armadura del Pantera. Poole recordó haber gritado, «¡Retrocede, bebé!», siendo bebé el apodo de su conductor antes de perder el conocimiento, momento en el cual un segundo disparo del Pantera destruyó el portamuniciones del Sherman, volcando el vehículo hacia abajo en una zanja. Poole cayó de la torreta y aunque estaba gravemente herido, aún estaba vivo. Su pierna herida seriamente tuvo que ser amputada, impidiéndole participar en la guerra de nuevo. Sin embargo, se llevó consigo una serie de medallas, incluyendo la famosa Legión de Honor, así como el reconocimiento de ser considerado el mejor as de tanques de América. Después de recibir una pierna protésica, finalmente abrió una estación de gasolina en Sinton, Texas, antes de volver a enlistarse en el ejército como instructor, incluso regresando eventualmente a la Tercera División Blindada. Trágicamente, su hijo, el capitán Jerry Lynn Poole, señor de las Fuerzas Especiales, fue declarado desaparecido en acción durante el conflicto de Vietnam en 1970, cuando su helicóptero UH-1 fue derribado en Reino de Camboya. Lafayette Green Poole murió mientras dormía el 30 de mayo de 1991 en su casa en Texas, a la edad de 71 años. Fue enterrado en el Cementerio Nacional Fort Sam Houston, en San Antonio. El 12 de junio de 1942, los cielos sobre el icónico puente Golden Gate en San Francisco zumbaban con el sonido de cazas americanos de 2 motores, realizando acrobacias aéreas que sorprendieron a los conductores y espectadores. Estas mismas aeronaves también habían volado extraordinariamente bajo sobre la casa cercana de un piloto que recientemente se había casado. Uno de los pilotos voló su avión tan bajo que la estela de las hélices del avión sopló la ropa de un tendedero fuera de una pequeña casa. 4 pilotos fueron reprendidos por su oficial al mando por sus travesuras, y a uno de ellos, Ricardo Bong, se le ordenó conducir hasta la casa donde la ropa había sido soplada y ayudar a tender la siguiente carga de ropa de la familia para secar. Poco sabía alguien que este piloto insubordinado y amante de la diversión estaba a punto de convertirse en una leyenda estadounidense, y en solo 2 años y medio, tendría el mayor número de aviones enemigos cayendo a sus armas por encima de cualquier otro piloto estadounidense.
Ricardo Bong nació el 24 de septiembre de 1920 en la ciudad de Superior, Wisconsin, el primero de 9 hijos nacidos de inmigrantes suecos. Carl T. Bong y su esposa Dora. Richard y su familia crecieron en una granja cerca del pequeño pueblo de Alamo, Wisconsin, y asistieron tanto a la escuela primaria local como a la secundaria, pero completó su último año en la Escuela Preparatoria Central Superior en 1938, teniendo que viajar 22 millas desde su casa para llegar allí todos los días. El interés de Bong en la aviación se puede rastrear hasta una visita del presidente Calvin Coolidge a Wisconsin en 1928. El presidente Coolidge recibiría correo de Washington a través de un avión de correo, y fue este pequeño avión sin pretensiones el que encendió la chispa de su amor por volar. En 1938 asistió al Colegio Superior de Maestros del Estado, pero aún decidido a ser piloto, se inscribió en un programa patrocinado por el gobierno para entrenar a nuevos pilotos. Habiendo obtenido su licencia privada, decidió unirse al Cuerpo Aéreo del Ejército a principios de 1941, donde recibió entrenamiento en tácticas de combate aéreo en un entrenador BT-6 Texan en Lucas Campo, en Arizona. Durante su tiempo en Lucas Campo, Bong no solo sería presentado al poderoso caza Lockheed P-30 y 8 Lightning Twin Engine, sino que demostraría su destreza en el aire. Como uno de sus instructores, el capitán Barry Goldwater lo puso, cita, «Le enseñé artillería de combate. Era un estudiante muy brillante, pero lo más importante, vino de un piloto checo de P-38, que dijo que Bong era el mejor piloto natural que jamás había conocido». El piloto recordó que nunca pudo evitar que Bong se le pegara a la cola, incluso aunque Bong volaba una T-6, un avión muy lento. Bong recibió sus alas del ejército casi un mes después del ataque a Pearl Harbor, y como muchos de sus camaradas, esperaba ser lanzado al grueso de la lucha. Sin embargo, sus habilidades eran tales que los oficiales superiores decidieron mantenerlo en el campo Lucas como instructor. Allí permaneció durante 4 meses, hasta que se trasladó al campo Hamilton, San Francisco, y fue aquí donde se encontró a los controles de un P-38 Lightning, una aeronave con la que pronto se convertiría en sinónimo. Los P-38 pueden no encajar con la imagen que la mayoría de las personas tienen de un caza de motor de pistón de la Segunda Guerra Mundial, con sus motores gemelos y su configuración de auge, pero el P-38 fue uno de los aviones más importantes de la guerra. No era tan ágil como los tipos de motores individuales como el Zero japonés, pero era rápido y golpeaba duro gracias a una nariz erizada de armas y tenía un largo alcance, lo que lo hacía ideal para escoltar bombarderos. Finalmente, en septiembre de 1942, Bong entraría en la refriega contra el enemigo en el Teatro del Pacífico, volando desde Brisbane, Australia, y luego desde Port Moresby, Nueva Guinea, como parte del 9º Escuadrón de Cazas del 49º Grupo de Cazas, conocido como los Caballeros Voladores. Sin embargo, los P-38 estaban en corta disponibilidad, por lo que inicialmente se encontró a los controles de un Curtiss P-40 Warhawk hasta que llegaron. El 27 de diciembre de 1942, el capitán Thomas J. Lynch lideró un vuelo de 12 P-38S, incluyendo uno pilotado por Bong, desde la pista de aterrizaje Schwimmer, para interceptar una fuerza de unos 40 cazas y bombarderos japoneses avistados sobre Buna, en la costa norte de Nueva Guinea. Los pilotos estadounidenses intensificaron su ataque contra los japoneses, derribando a 12, y Bong reclamó 2. Menos de 2 semanas después, su escuadrón volvió a entrar en combate, atacando un convoy que intentaba reforzar a las tropas japonesas en Nueva Guinea. Durante el ataque, los P-38 fueron enfrentados por los cazas japoneses Nakajima Kai-43, a los que los aliados apodaron Oscar, y 2 de ellos cayeron ante las armas de Bong. Al día siguiente, Bong derribó otro Oscar, lo que, con 5 derribos a su favor, significaba que oficialmente era un as. Pero esto solo fue el comienzo de un impresionante recuento de victorias. El 26 de julio de 1943, Bong afirmó haber derribado 4 cazas japoneses mientras combatía sobre la ciudad de Lae en Papua Nueva Guinea. Pasó el final de 1943 de permiso en los Estados Unidos, donde conoció y se enamoró de Marjorie Vandal, y cuando regresó al combate en enero de 1944, nombró a su avión Margarita y adornó su nariz con su foto. Pronto estaría aumentando su número de victorias aéreas, y cuando le preguntaban sobre sus tácticas para el éxito, Bong decía que se acercaba lo más posible a su objetivo antes de disparar para darles toda la fuerza de fuego del P-38. El 12 de abril de 1944 Bong
Reclamó 2 muertes más, llevando su puntuación a 27, lo que significaba que ahora había superado al as con más puntuación de América en la Primera Guerra Mundial, Eddie Rickenbacker. Bong se volvió famoso de inmediato. En menos de un mes volvía a Estados Unidos para una gira de publicidad promoviendo la venta de bonos de guerra. Para julio, volvió al combate, y a partir del 10 de octubre, cuando derribó otro Oscar y un Nakajima Yunon, su conteo volvía a aumentar. Lo haría hasta el 17 de diciembre de 1944, cuando derribó otro Oscar. Fue su 40ª victoria en combate aéreo. Ese mes, Bong recibió la Medalla de Honor del general Douglas MacArthur. Su citación indicaba que aún volaba misiones de combate a pesar de su estatus de instructor. Para entonces, había alcanzado el rango de mayor, lo que lo habría calificado para un comando de escuadrón, pero había continuado subiendo con sus hombres para enfrentar al enemigo. En enero de 1945, Bong volvió a casa para seguir con su trabajo publicitario, terminando su carrera combativa. Esto le facilitó casarse con Marjorie el 10 de febrero de 1945, y después ser piloto de pruebas en la corporación Lockheed, en Burbank, California. En este nuevo papel, estaba cambiando su P-38 por la nueva estrella de tiro P-80, impulsada por un jet. El 6 de agosto de 1945, estaba despegando para realizar un vuelo de aceptación rutinario del P-80A. Cuando la bomba de combustible principal de la aeronave falló, Bong logró saltar del avión, pero estaba demasiado bajo para que su paracaídas se desplegara de manera segura, y cayó a su muerte. Su muerte fue noticia de primera plana en todo Estados Unidos, compartiendo espacio con otro evento importante que ocurrió ese día, el bombardeo atómico de Hiroshima. Cuando se discute el tema de la guerra submarina durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría pensará en la amenaza de los U-boats que casi llevó a Reino Unido a la sumisión y se cobró la vida de cientos de miles de marineros aliados. Por lo tanto, es fácil olvidar que los propios aliados llevaron a cabo una efectiva campaña submarina, especialmente contra Japón que, al igual que Reino Unido, era una nación insular dependiente de un suministro de materiales que debían ser enviados para mantener en funcionamiento la maquinaria de guerra del país. Un capitán de submarino de la Marina de los Estados Unidos en particular se volvería tan exitoso que su nombre se mencionaría en la historia de los submarinos junto a los capitanes de U-boats más exitosos. Su nombre era Ricardo O'Kane. Proveniente de una prominente familia irlandesa americana, Ricardo O'Kane nació en Dover, Nuevo Hampshire, el 12 de febrero de 1911, con la intención de hacer carrera en la Marina de los Estados Unidos. Se graduó de la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, en mayo de 1934, después de lo cual fue comisionado como oficial en la flota, sirviendo a bordo del crucero USS Chester y luego el destructor USS Pruitt, antes de reentrenarse para el servicio en submarinos en 1938. Serviría a bordo del submarino USS Argonauts entre 1938 y 1942, momento en el que América estaba firmemente en la lucha contra Japón. A principios de 1942, se trasladó al recién terminado submarino USS Wahoo, asumiendo el papel de oficial ejecutivo, siendo el segundo solo después del capitán. Bajo el mando del teniente comandante Marvin Kennedy, el Wahoo realizó su primera patrulla de guerra el 23 de agosto de 1943, patrullando al oeste de Chuuk, Nueva Guinea. El primer ataque del Wahoo fue menos que exitoso, con 3 torpedos lanzados contra un carguero solitario, todos los cuales fallaron, solo para luego tener al carguero intentando embestir el submarino estadounidense. Esto marcó el tono de la patrulla, y el submarino bajo el mando de Kennedy perdió varias oportunidades de ataque. Se llevó a cabo una segunda patrulla a partir del 8 de noviembre con un nuevo miembro en la tripulación, el comandante Dudley Walker Morton, quien también se esperaba que asumiera el mando del Wahoo en los próximos meses. Esta patrulla fue más exitosa e incluyó el hundimiento de un submarino japonés, pero fue después de que Morton tomó el mando que el Wahoo comenzó a forjar una reputación temible, convirtiéndose en uno de los submarinos más exitosos de la flota. Comparado con Kennedy, Morton era tanto altamente habilidoso como altamente agresivo, presionando sus ataques, pero operando de una manera relativamente poco ortodoxa. Normalmente, el capitán usaría el periscopio y dirigiría el ataque basándose en lo que ve, pero Morton lo consideró limitante. En cambio, trazó y calculó el ataque usando sus gráficos con información proporcionada por O'Kane,
manejando el periscopio. Esto proporcionó a O'Kane una vasta experiencia en ataques, y pronto su habilidad fue requerida en otro lugar. En julio de 1943, se planeó que O'Kane tomara el mando del nuevo USS Tang, que se puso en funcionamiento el 15 de octubre de 1943, solo 5 días después de que el USS Wahoo desapareciera en el mar de Japón. Se descubrió que un avión japonés había alcanzado el submarino con una bomba. En realidad, era la segunda vez que O'Kane era transferido de un barco antes de que se perdiera, ya que su primer submarino, el USS Argonauts, fue hundido el 10 de enero de 1943 por destructores japoneses. Ahora con un submarino propio, O'Kane pudo aplicar todo lo que había aprendido de Morton y agregar algo de su propia creatividad en la conducción de operaciones. El 17 de febrero de 1944, el Tang cobró su primera víctima cuando O'Kane atacó un convoy japonés cerca de la cadena de Islas Mariana. Desde 1500 yardas, O'Kane lanzó 3 torpedos al Gotenmaru de casi 7.000 toneladas. Usando el mal tiempo para esconderse, O'Kane y su tripulación en el Tang realizaron varios ataques exitosos a la navegación japonesa en los días subsecuentes. Al final de su primera patrulla, el Tang había agotado sus 24 torpedos, de los cuales 16 habían alcanzado el objetivo. Después de esta primera patrulla, O'Kane realizó tareas de búsqueda y rescate entre las islas Paolao y el Golfo de Davao, antes de comenzar una patrulla de combate altamente exitosa, el 8 de junio de 1944. El 24 de junio, mientras operaba al suroeste de Kagoshima, O'Kane detectó un convoy de 6 grandes barcos custodiados por hasta 16 escoltas. O'Kane disparó una serie de 3 torpedos a uno de los barcos y luego disparó una serie similar a un segundo objetivo. Al escuchar explosiones que indicaban impactos, O'Kane dedujo que había hundido 2 barcos, pero el análisis posterior a la guerra muestra que en realidad hundió el doble. Más tarde, durante la patrulla el 30 de junio, O'Kane disparó un solo torpedo al barco de transporte, Nikinmaru, partiéndolo por la mitad y matando a unos 3.200 soldados japoneses que estaban a bordo. Al completar la patrulla con 8 barcos supuestamente hundidos, aunque el total real fue de 10, la tripulación del USS Tang recibió una mención de unidad presidencial por sus acciones. El 24 de septiembre de 1944, O'Kane comandó el USS Tang en su 5ª patrulla en el estrecho de Formosa, y más barcos japoneses serían enviados al fondo por el submarino bajo su liderazgo. El 24 de octubre, O'Kane hundió un petrolero solo para ver también explotar un destructor de escolta cercano, cuya causa aún es incierta hasta el día de hoy. O uno de sus torpedos falló el objetivo y golpeó al destructor en su lugar, o el petrolero en explosión destruyó el buque, o en el frenético fuego defensivo japonés, tuvo la mala suerte de ser golpeado con fuego amigo. Bajo O'Kane, el USS Tang ahora era el submarino más exitoso en la historia de los Estados Unidos, habiendo hundido 33 barcos enemigos. Sin embargo, la suerte de Tang se agotó a la mañana siguiente. Al disparar su último torpedo, el arma falló y volvió sobre el submarino americano. O'Kane intentó esquivar el torpedo, pero impactó cerca del final del submarino, que empezó a hundirse rápido. 9 hombres, incluyendo a O'Kane, escaparon antes de que el submarino se hundiera y fueron capturados rápidamente por los japoneses. Se encontraron con supervivientes de su propio ataque del día anterior, quienes procedieron a golpearlos sin piedad, pasando el resto de la guerra en un campo de prisioneros. Tras su liberación, a O'Kane se le otorgó la medalla de honor por su gallardía destacada. Permaneciendo en la Marina después de la guerra, testificó en los juicios por crímenes de guerra japoneses y se convirtió en instructor antes de retirarse en 1957. Ricardo O'Kane murió de neumonía el 16 de febrero de 1994 a la edad de 83 años. El 23 de octubre de 1999, la Marina de los Estados Unidos comisionó el destructor USS O'Kane bautizado en su honor. No es raro que el personal exmilitar entre a la vida pública después de su tiempo en las Fuerzas Armadas. Muchos se involucran en la política, y numerosos presidentes son ellos mismos veteranos de combate, como John F. Kennedy y George Bush Sr. Ambos vieron combate durante la Segunda Guerra Mundial. Otros escriben sobre sus experiencias, a menudo convirtiéndose en autores celebrados y autoridades en combate durante sus respectivos conflictos. Pero algunos, como Audie Murphy,
Encuentran carreras de alto perfil en el brillo y glamour de Hollywood, pero su verdadera historia supera a cualquiera de los personajes que interpretó en la pantalla grande, excepto quizás la única vez que se interpretó a sí mismo. Audie Murphy nació en una familia numerosa el 20 de junio de 1925 en Kingston, Texas, el séptimo de 12 hijos. Su padre fue un factor inconsistente en su vida temprana hasta que se fue por completo, obligando a Murphy a abandonar la escuela en quinto grado para ir a trabajar y ayudar a mantener a la familia. También iba a cazar con un rifle para ayudar a alimentarlos, lo que le ayudó a perfeccionar sus habilidades de tiro. Después de Pearl Harbor, Murphy estaba decidido a luchar, pero en ese momento aún era demasiado joven. Entonces, su hermana mintió diciendo que él era un año mayor. Desafortunadamente, no sería tan fácil ya que su dura crianza lo había dejado con bajo peso y fue rechazado por las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, hasta que finalmente cumplió con los requisitos del ejército. Realizando entrenamiento avanzado de infantería en Fuerte Doncella, fue reconocido por sus habilidades con un rifle, obteniendo insignias de tirador y experto en disparos. Murphy fue enviado a Marruecos francés en 1943, se convirtió en un mensajero, un trabajo altamente peligroso, y también fue reconocido como un buen soldado. Fue ascendido rápidamente. En septiembre de 1943, Murphy participó en los desembarcos de Salerno en Italia, y poco después, su posición fue emboscada por tropas alemanas. Él y otro soldado repelieron el ataque alemán con una combinación de fuego de ametralladora y granadas de mano, matando a 5 alemanes. En agosto de 1944, su unidad se trasladó de Italia a sur de República Francesa. Murphy, con su valentía y habilidad con un rifle, ya había acumulado una considerable colección de medallas y premios. Y el 14 de octubre de 1944, fue nombrado segundo teniente. Sin embargo, su lucha más destacada estaba por llegar. En enero de 1945, Murphy y sus hombres participaron en la lucha en el llamado Bolsillo de Colmar, una zona de Alsacia Central República Francesa, ocupada por el 19 Ejército Alemán. Durante los combates del 26 de enero, las tropas alemanas lograron un impacto directo en un destructor de tanques M-10, provocando que estallara en llamas y obligando a la tripulación a abandonarlo. Bajo un fuerte fuego, Murphy ordenó a sus hombres que se retiraran a posiciones en el bosque, pero él se quedó atrás, disparando su rifle de carabina 21 a las tropas enemigas y dirigiendo el fuego de artillería a través de su radio de campo. Al ver que su ametralladora de calibre 50 aún estaba intacta y cargada, Murphy montó el destructor de tanques en llamas y comenzó a usarlo para repeler a las tropas alemanas que avanzaban arrastrándose por la zanja hacia él. Durante una hora de intensos combates, Murphy se mantuvo sobre el destructor de tanques humeante, matando o hiriendo a más de 50 alemanes. No salió ileso. Se lesionó la pierna, pero no paró hasta que se le acabaron las balas del arma de calibre 50. Finalmente, abandonando el 10, el herido Murphy se reunió con sus hombres para comandarlos en la lucha en curso, exigiendo que su herida fuera tratada en el campo en lugar de en una estación de ayuda. Por su extraordinario valor ese día, Murphy recibió la Medalla de Honor. Poco después, fue ascendido a primer teniente y se encontró en la sede del regimiento por el resto de la guerra. Cuando la guerra llegó a su fin, Murphy se encontró etiquetado como el soldado más condecorado de la guerra. Esto, junto con su atractivo juvenil y apuesto, lo convirtió en una celebridad en los Estados Unidos, atrayendo la atención del productor de cine, James Cagney. Aunque Murphy y Cagney se pelearían antes de que él protagonizara una película, la bola ya estaba rodando para su carrera actoral. Publicó su autobiografía, Al infierno y de regreso, en 1949. Aunque famoso por su servicio en la guerra, Murphy se volvió un destacado actor de western en Hollywood. Aunque tenía reservas, en 1955 accedió a protagonizar como él mismo en una adaptación cinematográfica de Al infierno y de regreso, que se convirtió en la película más exitosa de Universal Studios hasta ese momento. Continuaría actuando hasta 1969, cuando su carrera terminó con la película, quizás apropiadamente titulada Un tiempo para morir. Lamentablemente, como muchos que han luchado por su país, Murphy quedó con cicatrices psicológicas de su tiempo en el frente. Luchó contra el trastorno de estrés postraumático durante el resto de su vida, algo que intentó ocultar hasta que se enteró de las tropas que regresaban de las guerras de República de Corea y Vietnam, sufriendo condiciones similares a las suyas. Y así utilizó su estatus de celebridad para llamar la atención sobre los problemas que enfrentan los veteranos. El 28 de mayo de 1971, Murphy y otras 5 personas murieron cuando el avión privado en el que viajaba
se estrelló contra la montaña Cepillo en Virginia debido al mal tiempo. Sus restos fueron recuperados y enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington. Y ahí tienes a los 4 combatientes estadounidenses más grandes y temidos de la Segunda Guerra Mundial. Deja un comentario con tus pensamientos abajo, por favor. Recuerda darle like al video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.